Que siempre nos impacta y que volvemos y volvemos. El otro día tuvimos el testimonio de una chica que contó acerca de la enfermedad de su mamá y de la necesidad imperiosa de seguir un tratamiento oncológico. Eliana, que sí. Le mandamos un beso grande. Después vamos a contar un poco cómo evolucionó eso, pero básicamente estaban haciendo una campaña solidaria para poder llegar a hacer una sesión de quimioterapia y fue realmente tristísimo, desolador y muy desesperante. Para mucha gente que nos está escuchando, que puede estar atravesando por un cáncer y puede estar en tratamiento oncológico y está con esta situación, me parece que es importante también, o alguien que conoces, saber qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, cuán grave es que se interrumpa un tratamiento. Bueno, para sacarnos todas las dudas, estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Covalicin. Él es médico oncólogo, es investigador, y me parece que es importante tener su palabra. Rubén, buenas noches. Caro y Yamila te saludan. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, qué gusto escucharte porque son momentos de mucha incertidumbre, de mucho desconcierto y necesitamos saber qué es lo que sucede. ¿Todos los tratamientos oncológicos necesitan una continuidad rigurosa, Rubén? Sin duda que cualquier tratamiento que uno establece debe realizarlo de acuerdo a lo que la investigación que desarrolló el medicamento estableció, digamos. Uno puede suspender los tratamientos cuando hay una toxicidad del medicamento o cuando hay un efecto adverso relacionado con el medicamento o cuando el medicamento deja de ser efectivo o cuando cumplió su objetivo, digamos. Si se estableció que es por un año, si se estableció que es por 2 años, 2 años. Y obviamente que si nosotros no hacemos el tratamiento de acuerdo a lo establecido y a lo que está aprobado, lo que no podemos saber es no podemos predecir cuál va a ser el resultado, ¿se entiende? Claro. Si yo hago el tratamiento de acuerdo a lo que se estudió y se investigó y se desarrolló en un estudio clínico, estoy seguro que si lo hago de la forma que se hizo y se aprobó, va a ser los resultados que vamos a tener, digamos. Si hacemos lo contrario, no podemos saber cuál va a ser el resultado. Claro, ahora... No significa que nos vaya mal o nos vaya bien. Podemos tener suerte y que nos vaya bien igual, pero no es la manera, digamos. Es más probable que nos vaya mal si no hacemos las cosas como están descritas, ¿no? Rubén, hoy está pasando que mucha gente interrumpió sus tratamientos oncológicos porque no llegan los medicamentos y algo parecido, pero capaz que no fue porque no había medicamentos, sino por la pandemia. Pasó en pandemia, mucha gente también interrumpió los tratamientos. ¿Eso a ustedes les está dando una pauta de cuál es el impacto negativo de interrumpir los tratamientos? Porque esto lo hemos hablado varias veces, es decir, bueno, estamos en pandemia, la gente no está haciendo su tratamiento, lo vamos a ver unos años después, a ver cuál es el impacto. Exacto, sin duda que esto está descrito, aumentó la mortalidad, hubo más gente que se murió más tempranamente de lo que debería haber sucedido, hay gente que no llegó al tratamiento, hay gente que consultó tardíamente. El impacto de la pandemia, como el impacto de la pobreza, es absolutamente negativo, digamos, y esto está descrito y probado científicamente. Los países más pobres viven menos, los países más ricos viven más. Y cuando uno dice los países más pobres viven más, significa los países los países más ricos viven más, significa tienen más acceso, no interrumpen, tienen todos los beneficios de ser un país rico, y el país más pobre no tiene acceso a un medicamento que debe tener y o interrumpe los tratamientos cuando accede a los mismos, y esto todo impacta en que se muere la gente más tempranamente. Claro. Por eso la expectativa de vida es completamente diferente en los países del primer mundo respecto a los países del tercer mundo. Claro, siempre cuando hablamos de la salud pública y privada en Argentina y el mundo de las obras sociales y las prepagas, sabemos que estamos en un sistema no de ahora con muchas falencias, pero hoy es real que no llegamos a tener los medicamentos. ¿Cómo están ustedes? Vos que tenés a cargo clínicas, los médicos, oncólogos, ¿cómo reclaman? Necesitamos los tratamientos porque la gente se va a morir. Sin duda, estamos complicados, es una etapa difícil. Venimos no de este año, sino venimos ya de varios años con un deterioro cada vez mayor en la cobertura de las obras sociales y de las prepagas. Entonces, cada vez que un paciente se sienta frente a nosotros, tenemos que conversar sobre el tratamiento que tiene que recibir y cómo va a ser para conseguirlo. Muchas veces muchos de ellos acceden a través de recursos
extraordinarios a través de la justicia, como Claro. los recursos de amparo. Esto se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque las obras sociales están reticentes a entregar los medicamentos por una cuestión sencilla de costos. No le dan los números, entonces cuando no le dan los números buscan la manera de que la gente no acceda para que esos números se cierren, tanto a las pagas como a las obras sociales, como a tanto nacionales como provinciales, como gremiales, y etcétera. Buscan mecanismos para que la gente no acceda, porque ese acceso significa que muchas veces a ellos no les hicieron los números. Claro, claro. Entonces hay muchísimos amparos, que era lo que nosotros intuíamos, pero no teníamos como la cosa concreta. La gente está yendo a la justicia para reclamar por sus medicamentos. Exacto, de hecho ya antes, esto es casi una caricatura, hoy miraba en el consultorio un paciente que venía con una planilla que suele mandar a PAMI, donde están las aprobaciones, digamos, y el tiempo que tiene que volver a presentar la documentación para volver a acceder al medicamento, si continúa con el mismo, si tiene que cambiarlo, y arriba tenía como una epígrafe que decía amparo. Significaba que ya hay una parte en PAMI que es un grupo de pacientes que acceden a los medicamentos por amparo. Claro. Digamos, sí, pero es la manera de que el paciente pueda acceder a un tratamiento que es el mejor que pueda recibir. Hablaste de PAMI y justo te iba a preguntar acerca de PAMI. ¿Cómo está? Porque viste que en el Vademecum ya sacaron un montón de medicamentos que no tienen que ver con lo oncológico, sí, no sé, pero sacaron un montón de medicamentos. Ahora, con los pacientes oncológicos, ¿cómo se está manejando? Bueno, sacaron analgésicos y buscaron mecanismos que antes eran sencillos, los hicieron más complejos. O sea, ante un analgésico que un paciente oncológico no necesitaba, tenía la cobertura del 100%, iba y lo retiraba. Ahora tiene que hacer un trámite donde tiene que demostrar que necesita el medicamento. Hicieron un poquito más engorrosas las cosas, pero siguen accediendo a los analgésicos. Pero el trámite es más burocrático para que algunos no puedan y no accedan. Claro. Para el que no tiene posibilidades, no tiene un familiar, un hermano, un hijo, alguien que le ayude, no acceda. Y con respecto a los medicamentos oncológicos específicamente, lo que está sucediendo es que las aprobaciones que hace el ANMAT de medicamentos nuevos o de esquemas nuevos de tratamiento, que son más efectivos que los anteriores, están ingresando a la Argentina, tienen una aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, pero el PAMI no los incorpora a su Vademecum. Claro. O incorpora algunos que tienen muy bajo impacto, digamos. Entonces, lo que está sucediendo es que los pacientes que realmente necesitan, porque son muchos de un medicamento que tiene un alto impacto, no está accediendo, y otros que por ahí son un pequeño grupo de pacientes sí tienen un medicamento nuevo que tiene un gran impacto. Entonces, bueno, a veces es un poco caprichoso estas aprobaciones o incorporaciones de la Vademecum, que no tienen una explicación, que la única explicación que uno se puede dar es esto quizás impacta menos en las arcas del PAMI y esto impacta más en las arcas del PAMI, por lo cual uno se incorpora y otro no. Parecería que esa es la lógica que prima, digamos. Tremendo. Rubén, lo que sucede sí. es que la sensación que tenemos todos es que el dinero no alcanza para todos, y estamos de acuerdo, el dinero no alcanza para todos. Tenemos que fijar como sociedad cuáles son las prioridades. Y bueno, en esta discusión todos creemos que las prioridades son las nuestras. Realmente que cuando uno se encuentra enfermo o cuando uno se encuentra atendiendo a un paciente con riesgo de vida, considera que eso está dentro de la lista de prioridades que debería tener toda la sociedad, pero en general la sociedad tiene otras prioridades, como la seguridad, como llegar a fin de mes, Sí. que no son menores, pero bueno, como sociedad tenemos una sábana que es corta y todos estamos tirando de ella. Sí. Y bueno, hay algunos que son más débiles para tirarla, y entonces esos son los que se perjudican. Ahora con las marchas de los jubilados, viendo también la represión, viendo la situación y la angustia, porque cuando empezás a escuchar los testimonios que los agarran en la calle para preguntarles, da la sensación, y a veces lo ponen en palabras, que muchos jubilados y jubiladas o adultos mayores ya no tienen ganas de vivir, ya lo dicen, ya no tienen ganas de vivir. Entonces, ¿qué te pasa a vos cuando van al consultorio, que estaban en medio de un tratamiento? ¿Vos ves esta falta de motivación, que tienen que hacer un tratamiento, tienen que hacer 300 colas para conseguir un medicamento, comen salteado, ya los medicamentos crónicos los toman salteados o los comparten? ¿Vos ves esta falta de ganas de vivir en los adultos mayores? A ver, qué sé yo la verdad que no lo veo así. Creo que eso es una sensación, o puede haber grupos de gente que esté en esa situación. Cada vez que ve a un paciente, digamos, oncológico del PAMI, muchas veces busca la manera de resolver su problema y no se siente abatido, o esta no es mi impresión de que se sienta abatido.
sí siente que, bueno, que hay ciertas injusticias, pero lo mismo le sucede a otros pacientes de otras coberturas. Nadie en la Argentina está conforme con lo que le está pasando, digamos, y esto incluye a los pacientes oncológicos, digamos. Claro. Entonces, uno tiene un paciente que tiene una prepaga y también no está contento con la cobertura porque por ahí tarda, porque por ahí siente que lo van a abandonar y la medicación que tiene que llegar dentro de los días que tiene que llegar no sucede así. Entonces creo que más bien veo que a todo el mundo más que abatido está preocupado porque su situación siente que es de riesgo porque no se cumple con las premisas que uno le plantea. Pero bueno, es la situación de crisis que de acuerdo no estamos ajenos ninguno, y entre todos ponemos un poco de esfuerzo para que esto se pueda seguir adelante, ¿no? Porque de alguna manera es la única que nos queda, ¿sí? Totalmente. Rubén, viste que hay una que se dice como muy seguido que si tenés un cáncer a cierta edad, si ya cuanto más grande sos, dicen el cáncer es más lento. Viste que te dicen siempre eso. ¿Qué hay de verdad de esto sin explicarlo demasiado científicamente? Y por otro lado, cuando vemos hoy que, por ejemplo, están cortando los recursos del Garrahan, que es un hospital de niños donde también van enfermos oncológicos, las infancias enfermas oncológicas. ¿Qué riesgo? ¿Hay más riesgo en esos nenes? Digo, ¿eso avanza más rápido? A ver, el cáncer es una enfermedad que aumenta su riesgo y aumenta su incidencia con la edad. Cuanto más ancianos somos, más riesgo de tener un cáncer tenemos. Sí. Claramente los niños tienen poco cáncer y el 95%, entre el 90 y el 95% de los cánceres de los niños se curan. Hay pocos niños que se mueren, tienen grandes chances de curarse, pero hay algunos niños que se mueren de cáncer, pero en general son pocos y la mayoría se pueden curar, con lo cual el gran esfuerzo que tiene que haber y los recursos que tienen que estar para que en el Garrahan puedan tratarlo, en Casa Cuna o en otros lugares del país que hacen tratamientos oncológicos en niños, es importante porque esos niños tienen alta chance de curarse. Obviamente que en los países más pobres esas chances del 90 bajan al 60, al 70, al 80, dependiendo del país que tiene, por estas cuestiones, entre otras del acceso, la educación del niño, de los padres, etcétera. Cuanto más crecemos y más envejecemos, tenemos más riesgo de tener un cáncer. Esto claramente es así, por el envejecimiento, por el envejecimiento de la célula, etcétera. Hay una idea popular de que cuanto más ancianos somos, el cáncer es menos letal. Esto no es del todo cierto. Hay determinados cánceres que efectivamente crecen más lentamente, por ejemplo el cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente en los hombres, sí. Después de los 60, después de los 70 mayormente, e incluso hay series de autopsias que se hicieron donde se encontró tumores de próstata, en ancianos, que muchas veces muchos de ellos no llegarían a ser un tumor metastásico. Pero el tema es que en realidad tiene que ver más con el genio de la enfermedad. Lo que sucede es que esa enfermedad a esa edad es un poquito diferente que esa misma enfermedad a los 50. Claro. Entonces no tiene que ver más con la edad, sino con la característica propia de la enfermedad. Entonces nosotros le llamamos cáncer de próstata a todos los cánceres que surgen dentro de la próstata, pero probablemente todos los cánceres que surjan de la próstata no sean los mismos. Todos son adenocarcinomas, pero todos no sean lo mismo. Entonces por ahí un anciano va a tener más frecuentemente un tumor de la próstata, pero que tiene una serie de características biológicas y genéticas que lo hace un poquito menos agresivo que aquel que tiene a los 50 años. Perfecto. Pero a veces puede pasar lo contrario. Entonces no es una verdad absoluta esto de que con la edad, pero sí es cierto que con la edad algunos tipos de tumores aparecen más frecuentemente. Entonces va a haber una evolución quizás más lenta, más de cronificar la enfermedad en los ancianos, y también se va a mezclar con causas de muerte diferentes a la del cáncer, ¿no? Claro. Rubén, estamos en un momento, como vos decías, que la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes, con 1000 preocupaciones, pero un diagnóstico temprano salva vidas. ¿Qué le decimos a las personas que nos están escuchando que tienen 60, los hombres tienen 60, 70 años, nunca fueron a hacerse el chequeo de la próstata, mujeres que nos están escuchando que no se hacen la mamografía desde la pandemia? ¿Qué podemos decirles? Bueno, que a pesar de que estamos en una situación económica compleja, y es cierto que las situaciones de crisis, como las situaciones de crisis tanto económicas como de sanidad, como pasó con la pandemia, hacen que la gente
deje de hacer los controles habituales que están ya descritos y probados como efectivos, es, a pesar de ello, cuídese, digamos, cuídese, hágase su mamografía todos los años, vaya a ver al urólogo, pídale que lo revise o hágase un PSA. Hay un montón de mecanismos de prevención primaria y secundaria que hay que utilizarlo, digamos. Vacúnese cuando tenga que vacunarse, hágase una tomografía de baja dosis para si ha dejado de fumar. Bueno, hay una serie de cosas que hoy por hoy los médicos clínicos, los médicos de familia, los médicos generalistas tienen mucha información y le pueden ayudar. No es necesario que tengan que recurrir al oncólogo para hacer este tipo de cosas, sino hay muchos colegas que saben mucho de esto que tiene que ver con la prevención, que lo pueden ayudar. No deje de pensar en la prevención porque es el remedio más importante para el cáncer. Claro, eso sí. Y además, los hábitos saludables. ¿Cómo influyen los hábitos saludables en el cáncer? Sin duda que son de gran impacto. También esto impacta cuando tenemos crisis económicas, porque la gente deja de comprar y de hacer una dieta rica en frutas, rica en verduras, porque están caras, y entonces consumen muchos hidratos de carbono, aumenta de peso, y esto aumenta el riesgo de cáncer, sin duda, además de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, bueno, tenemos que, a pesar de la crisis, buscar la manera de tener una dieta que denominamos sana, pero rica en frutas, en verduras, en baja en hidratos de carbono y en carnes rojas, más en pescados, etcétera, que pueden ayudarnos. Rubén, te agradecemos mucho esta charla, un placer como siempre hablar con vos, y otro día vamos a entrar mucho más en todo lo que tiene que ver con, bueno, con la innovación, con los nuevos tratamientos, porque hay mucho mito también en eso. Es como animarse a hablar de las enfermedades oncológicas, hacernos los chequeos que tenemos que hacer, afrontar los tratamientos que tenemos que afrontar. Bueno, y la herramienta de la justicia si la cosa no cumple, digo, si la salud pública, si la obra social, si la prepaga no está cumpliendo, ir por la justicia y seguir luchando por vivir, ¿no? Que no perdamos esas ganas de vivir. Te mando un beso enorme. Muchas gracias por la comunicación. Chau, chau. Pasó